Siendo las 7 en punto, partimos con el conversatorio. Es parte de un proyecto que tenemos desde Seina, en conjunto con el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, que se llama Estudiantes Preguntan. Básicamente es lo que dice su título, que es cambiar un poquito el rollo de la charla, ¿cierto?, que vienen dando los artistas, en general, los que a nosotros nos interesa, artistas científicos. Un poco cambiarlas en el sentido de que no sea como una clase magistral, sino que más bien los estudiantes sean quienes hacen las preguntas. Yo soy Felipe Cobú, el director del SEINA, y tengo conmigo de los entrevistadores del Instituto Nacional a Rodolfo Lira y a Moisés Díaz, ambos de cuarto medio y miembros del centro alumno del ámbito de la cultura. Y tenemos como invitados también a Cristóbal y Alejandro Olivares, hermanos, tremendos fotógrafos, que aún están por ahí rozándolo. No, el Ale ya pasaste los 40 ya. 41. Justito, Cristóbal aún Ahí no me los quedo, pasa. ahí me quedo, en los 41. Ahí sí me Pero aplico. son, independiente que son de alguna manera como jóvenes para ser fotógrafos, que el fotógrafo en general es un... Bueno, los artistas en general trabajan hasta que ya, ¿cierto?, dejan de respirar. Y, y el importante que son ya unos dinosaurios de la fotografía, tienen, bueno, no vamos a nombrar la cantidad de exposiciones que tienen tanto en Chile como en el extranjero. Partieron siendo fotoreporteros, ganando algunos premios ahí en la Unión de Reporteros Gráficos en la muestra anual, ¿cierto?, de las fotos de la premiación. Y fueron pasando poco a poco también a desarrollar proyectos, a lo mejor no tan de encargo, sino que proyectos más personales, de alguna manera más artísticos, se podría decir. Y pero posteriormente formaron una editorial que es Buen Lugar, y que donde han podido desarrollar la labor, ¿cierto?, de edición, que es una parte súper importante de la decisión fotográfica, que es que no solo que imágenes van en un proyecto, sino que más bien que cómo se van ordenando las imágenes en orden, ¿cierto?, visual, en el sentido como de visualizar una publicación. Es una editorial que tiene ya varias publicaciones, tanto tiene, no sé si Ale, tú no tenías publicación en el Buen Lugar, pero el Cristóbal sí tiene, Yo ¿cierto? sí tengo, Link Ah, Periferia. o sea, Ley Periferia era. La del Sí, Ale fue creo la que fue la primera, primera. de hecho. Fue La el primera. primero, fue el Por eso no me primero. acordaba. Sí, Hace mucho tiempo. casi 10 años, Felipe. No, heavy. Entonces, yo creo que son fotógrafos multifacéticos que se mueven en distintos ámbitos, y eso es súper importante, yo creo que en la labor de la fotografía, del fotógrafo. Bueno, dejo a Cristóbal y a Lale para que presenten el proyecto del último instante, que tiene que ver con los muertos por COVID, ¿cierto?, en Chile. Y básicamente para visibilizar un poco esas personas que en este momento, bueno, la mayoría de la gente las tiene como cifras, básicamente, y no conocemos mucho cuáles son sus realidades, cuáles son las vivencias previas, pasadas. Y este proyecto lo desarrollaron, bueno, como también acostumbran a hacer, con el desarrollo de fotografía y video. Y es súper interesante también en la labor, como decía antes, de los fotógrafos. Así que los dejo nomás para que presenten un rato, Ya. y después luego vienen las preguntas de los mismos Perfecto. estudiantes. Nosotros les vamos a presentar dos proyectos que hemos hecho con Buen Lugar, junto con Cristóbal. Uno, el Habitar del último instante, que retrata los últimos instantes de los muertos por el COVID. Y el otro proyecto, que es de Cristóbal, que se llama Al Otro Lado, que es sobre mujeres sobrevivientes de femicidio. De esos dos proyectos les vamos a hablar. Vamos a partir con el Habitar del último instante. Les voy a contar cómo partimos, porque nosotros generalmente con Cristóbal trabajamos fotografía fija, ¿cierto? Y nos especializamos un poco en proyectos de largo aliento y de alta intimidad, o sea que necesitan mucho tiempo para poder ser desarrollados. Cuando partió la pandemia se nos hizo imposible retratarlo, ese era nuestro problema, que cómo podíamos ir a fotografiar lo que estaba pasando
porque no podíamos salir, no sabíamos qué pasaba con la pandemia, y tampoco podíamos arriesgar a la gente al entrar a sus casas, ¿cierto? Y ahí decidimos empezar a recopilar el material de archivo que tenían las personas. O sea, ¿cómo lo hacemos? Si yo no puedo salir a fotografiar a esta gente, ni puedo ir a sus casas, estamos todos encerrados, entonces nosotros decidimos recopilar el archivo que tenían las familias de las víctimas de COVID. ¿Ok? Nosotros empezamos a ver en redes, empezamos a ver en todos lados que las familias subían videos, subían fotos y subían audio. Entonces comprendimos que no había mayor nivel de intimidad que la tecnología en este momento en la pandemia. O sea, no hay ningún fotógrafo que haya podido tener la intimidad que tiene la tecnología en este momento. Por ejemplo, los audios. Entonces decidimos hacer un trabajo multimedia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conseguimos fotografía fija, videos y mucho audio de WhatsApp. Son bien terribles porque son los últimos momentos de la gente que murió en soledad. Entonces para nosotros era muy fuerte que las personas, que las víctimas del COVID se convirtieran solo en números. Queríamos hacer una especie de museo de la tragedia y tener este espacio para recordarlo a través de estas historias que tenemos acá. Que no son, son muchas historias, entonces buscamos historias puntuales para contar esto. ¿Ok? En alguna historia utilizamos solamente el archivo de las familias. Por ejemplo, hay una familia que usó el video del funeral de su mamá, que es bien terrible, pero que nos muestra la soledad en que nos dejó la pandemia en un momento a todos, y sobre todo a los familiares de las víctimas y a las víctimas. Es solo un video, por ejemplo. Cuando abrieron un poco la autoridad y pudimos salir, nosotros fuimos a recopilar más material y a hacer fotos, nosotros también, y video. Y utilizamos una cámara en 360 grados, que está mostrando Cristóbal ahí. Nosotros necesitábamos alguna herramienta que nos permitiera habitar los últimos espacios. Por eso decidimos usar esta cámara para que el usuario pueda recorrer el lugar. La palabra empatía se repetía mucho en todos lados, en las conversaciones con familia, en las reuniones por Zoom, en la prensa, se repetía y se repetía la palabra empatía, y nosotros decíamos, ¿cómo podemos dejar grabado, estampado, este testimonio de dolor y de soledad? ¿Y cómo podemos hacer que sea más empático? Porque es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Y por eso usamos toda la tecnología disponible que teníamos en ese momento. Nosotros pusimos esta cámara 360 en nuestra fotografía, que es lo que más nosotros hacemos, más el valioso archivo de todas las familias. Por ejemplo, Cristóbal está mostrando toda una historia en donde nosotros recopilamos todos los audios de los últimos momentos de las víctimas. Entonces es un material invaluable que tenemos acá en esta página, donde ustedes pueden recorrer. Es bastante duro, ¿eh? La vida no es fácil, y sobre todo en las tragedias. Pero nos permite entender lo que fue la tragedia, porque ahora ya todos nosotros estamos pasando otras cosas. Pasamos la guerra a Ucrania, pasamos la inflación, los problemas sociales y políticos, y nos vamos olvidando un poco de la pandemia, ¿no es cierto? Y también nos vamos olvidando de la gente que sufrió más. Y eso es lo que quisimos hacer nosotros al final, una especie de museo de la tragedia. Por ejemplo, donde está pasando Cristóbal ahí, es un asilo de ancianos, que fueron unos de los más golpeados durante la pandemia. Ustedes pueden ver ahí, hay una cámara de 360, donde ustedes pueden recorrer y sentir cómo ellos vivían. Para los ancianos y para el personal que trabajaba en este asilo fue muy fuerte, porque murieron muchas personas ahí. La tercera edad fue muy golpeada por la pandemia. Entonces ustedes después, cuando tengan tiempo, y así como dice la página, que se llama El Habitar del Último Instante, los invitamos a que después habiten esta página. Hay que hacerlo con tiempo y desde un computador, y vayan recorriendo los testimonios. Vayan recorriendo, adentrándose en este dolor, y que nos permite ser más empáticos también, yo creo, con todo tipo de tragedia o en la vida en sí. Recopilamos quisiera agregar que en el fondo también hay una manera de darle una identidad propia también a cada historia, a pesar de que están dentro del mismo proyecto. O sea, cada historia tenía distintas formas de ser abarcada. Lo digo porque justo llegamos aquí a esta parte del slideshow donde, a través de las fotografías que
que Rosa tenía en su teléfono. Reconstruimos todo su viaje desde Ecuador hasta que llegó a Chile a ver a unos familiares y murió acá. Entonces cada historia tiene distintas herramientas con las cuales nosotros decidimos poder ir contando lo que habían pasado en su último momento. Por ejemplo, la página parte con una historia que es el primer caso de COVID que fueron en el colegio en el Grange, ¿no es cierto, Cristóbal? Sí. Sí. Es el caso de una profesora que ella se enfermó, pero su marido fue el que murió. Es una historia muy fuerte, muy triste, la de Pedro. Y nosotros recopilamos material de archivo, pero fuimos a grabar después a su proyecto familiar que tenían, que era una casa en Los Molles. Después ella con su hijo, porque quedaron solos con su hijo, se fueron a vivir allá a Los Molles a pasar el luto. Creo que siguen allá todavía. A nosotros nos costó mucho trabajar esto porque no podíamos salir, ¿no? Nosotros tenemos harta experiencia en medios y en reporteo, en buscar historias, en identificar historias que funcionan visualmente, pero acá no podíamos salir por la pandemia, entonces costó, yo creo que Cristóbal nos demoramos 6 meses en encontrar las historias que nos servían, 6, 7 meses, nunca nos habíamos demorado tanto, porque no podíamos salir, y tampoco la gente nos quería recibir por miedo al virus. Y teníamos que buscar historias específicas que funcionaran, que contaran algo, que tuvieran nervio, que tuvieran fuerza. En esa imagen que está mostrando Cristóbal, ustedes pueden recorrer la habitación del señor León, muy querido por su familia, y está su esposa. Entonces, la idea es tratar de sentir, yo sé que es muy difícil a través de una pantalla, pero fue lo que empezó a pasar durante la pandemia. Al final todos empezamos a comunicarnos mucho a través de las pantallas. Y es impresionante el material que albergó toda la tecnología. Conseguimos todos los videos cuando estaban en los hospitales, las últimas despedidas, las cartas que escribieron. Y nosotros nos encargamos de ser los últimos eslabones en conectar con nuestra fotografía y algunos videos, de terminar de conectar estos relatos. Sí, oye, Ale, respecto a lo que decíais sobre la empatía, que como se había dicho mucho, yo revisé la página web ayer y quedé impactadísimo. Es muy Así fuerte. lloré como cada, cada caso, Es muy fuerte. pero eso te quería preguntar que, ¿cuál es la reacción que ustedes esperan de la gente cuando vea esta página? Más allá de la empatía, o qué se imaginan que quieren expresar. Esperar, lo que nosotros esperamos, porque lo que sentíamos cuando hablábamos de números al principio, porque al principio cuando partió la pandemia decían hay 5 muertos y estábamos todos asustados, ¿no es cierto? Nos encerramos todos. Pero después llegamos a una cantidad enorme de muertos y ya hablábamos solo de números. Eso era lo que nosotros nos chocaba mucho, porque decíamos, esto va a pasar muy pronto y vamos a seguir hablando de números con suerte. ¿Qué esperamos nosotros con la página? Es lo que te pasó a ti. O sea, que te conmueva y decir, no son números, no son números. Mm. Y desde ahí empezar a trabajar la empatía en el día a día, yo creo también, ¿o no? Que es lo que pasó a lo mejor con el estallido, que había gente que se asustó y empezó a decir, chuta, a lo mejor le pago muy poco a mi jardinero. Entonces, este tipo de proyecto, lo que busca es eso, es reconectarte. O conectarte definitivamente, si no lo hiciste con la tragedia, la idea sería que te conectes con la tragedia ahora, que te conectes con este dolor. Y para poder todos seguir, no sé, tratando de vivir un poco más conectados entre sí, sería lo ideal, poder ayudarnos, poder apoyarnos, eso sería muy lindo. Pero la idea principal es poder reconectarnos con las tragedias, poder reconectarnos con esta gente que partió y que partió en absoluta soledad. Es muy terrible eso. Sí. Oye, Muy ¿y qué terrible. piensan de las medidas que tomaron las autoridades? Porque ahí veo que pusieron el extracto del exministro Mañalich diciendo ese mismo sobre el virus que se convertiría en buena persona.
Ahí me imagino que quisieron contrastarlo un poco con lo que ustedes buscan. Bueno, era para darle contexto también, o sea, teníamos una lista de contextos que también queríamos abarcar aparte de la historia, y ahí había un ítem que era la indolencia. Entonces, básicamente lo que queríamos también agregar era esto mismo que decía Lalo, o sea, no solo eran cifras, sino que también eran cifras totalmente frías y sin ningún tipo de alma, o sea, eran estadísticas totalmente burocráticas. Entonces, también como agregando un poco a tu pregunta anterior, la idea también era que la gente pasara un poco de tiempo. Nosotros nos cuestionábamos mucho que no fuera tan dura la página para que la gente efectivamente lograra pasar, aunque sea algunos minutos, ya sea fragmentado o no, pero que pudieran... porque que lata irse de este mundo también sin como trascender siendo una cifra. Entonces, queríamos hacer ese hincapié también, por eso también como incluimos, por ejemplo, aquí también está esto de los ventiladores, y yo creo que apunta un poco hacia lo mismo. O sea, de los 515 ventiladores donados por la Confederación de la Producción y el Comercio de mayo del 2021, solo 32 estaban operativos. O sea, ¿qué te dice eso al final? Claro, qué preocupaciones. Sí, también hay que entender que es una pandemia que golpeó a todo el mundo y hubo un poco de improvisación por todas partes. O sea, ¿qué más se puede pedir? Era algo que no había pasado. Como también hay negligencias, por supuesto, como en todo, y egoísmos varios, qué sé yo. Aunque igual habían puesto la noticia que decía que estábamos, ¿cómo era? Mejor preparados que Francia, me parece. Entonces, por eso vuelvo a la pregunta, ¿qué piensan de las medidas que tomaron las autoridades? Eh, es difícil, vuelvo a lo mismo, yo también creo que era una situación muy difícil como para poder ser muy asertivo con las decisiones. Ahora, en lo personal, yo creo que sí fueron muy irresponsables, muy irresponsables muchas decisiones. Muy deshumanizados quizás en algunas. Sobre todo entre lo que vimos reporteando y lo que se vio en las noticias, encontramos que estaba muy deshumanizado en algún momento. Mucha irresponsabilidad, eh, Yo mucha creo que improvisación. se Mucha pudo tener un improvisación. poco más de tacto, o sea, se hubiera agradecido quizá un poco más de tacto a lo individual, ¿no? Mm, Como no pensarlo tanto como en masa. claro. Eh, y ustedes que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver cada caso como cercano, ¿cómo fue el proceso de recopilación? Poder como ver el relato de cada persona. Eh, fue muy duro. Fue muy duro porque primero fue súper duro porque empezamos a reportear durante 6 meses y imagínate la cantidad de historias que vimos, o sea, esto es lo que quedó al final. Pero después ya juntarse con la gente fue muy duro para nosotros. Psicológicamente fue muy desgastante. Muy desgastante ya estar ahí mismo en las casas viendo el material y escuchando a los familiares. Fue muy triste, muy triste. Si te fijas en la historia donde está solo el video del funeral, ese es una de las más terribles. Al final nunca nos pudimos juntar con esa familia, que eran las hijas de esa señora, nunca nos pudimos juntar. Ella no pudo hablar nunca. Nuestra idea nunca fue meter más material ahí, sino que era solo este video del funeral lo resumía todo. ¿Ah? No había necesidad de que nosotros metiéramos fotos nuestras o de meter más archivos porque estaba tan bien descrito el dolor en su video que no necesitaba palabras más que una pequeña bajada que escribió el periodista y nada más. Pero con ella nunca nos pudimos juntar. Solamente pudimos conseguir la autorización para mostrar el material y creemos que ese material resume todo este dolor. Es uno de los videos que yo creo que resume toda esta tragedia. La soledad de esta tragedia. Sí. Oye, dijiste que intentaron tomar los casos más fuertes. ¿Cómo se dedicaron a eso? Hubieron varios que igual habían salido en las noticias, pero hubieron varios que igual tuvieron que dejar de lado, por lo que nos dijeron. Claro, sí.
Hay que hacer una edición un poco más fría ahí, porque la idea es contar, por ejemplo, cuando buscamos a la profesora, porque lo primero que tú haces, con lo primero que te topas es que murió mucha gente pobre. Yo no puedo tener puros casos de gente pobre, entonces, por ejemplo, la profesora del Grange, tenemos que buscar a alguien que se mueva más de clase alta, por decirlo de una manera, digámoslo así. También tenemos una emigrante haitiana, ¿me entiendes? Entonces, tienes que buscar diferentes, ¿cómo decirlo así? Diferentes historias que construyan este relato, y eso es difícil, porque ¿cómo lo haces tú? Entonces ahí buscamos un inmigrante. ¿Cuál es la historia del inmigrante? Pero primero tienes que reportear qué pasó con los inmigrantes en la pandemia. Y ahí decir, claro, sí, quedaron botados, no los quisieron atender, perfecto. Entonces hay que tener una historia inmigrante porque ellos se vieron muy afectados por la pandemia. O sea, aparte de tener que dejar su tierra, todo, se vieron muy afectados por la pandemia porque no los querían atender en los hospitales. Por ejemplo, el caso de la profesora es icónico porque es el primer caso. ¿Ya? Después el caso del video que te mostramos, también es importante porque en una no encontramos, de todos los casos que vimos, no encontramos ningún material como un video tan fuerte como ese, que resumiera tan bien el dolor en un video. Entonces ahí tú vas estructurando esta columna vertebral del relato. ¿Me entiendes? Tenemos también al deportista, que es el ciclista. Y así tú vas eligiendo, bueno, puede que uno se equivoque, ya que a lo mejor había otro mejor, pero en general ahí tú vas armando un relato, ahí vas armando una columna vertebral en la narrativa. ¿Sí? Ahí hay un correlato en la narrativa y funciona bien, cada historia, y de acuerdo también al material gráfico que tienen, no nos podemos repetir, como dice Cristóbal, cada historia tiene su particularidad. Una está contada solo con video, una está contada solo con los audios de WhatsApp, de la última semana cuando está enfermo, que es el caso de un señor que le escribe a sus compañeros de trabajo porque él era muy solo. Entonces hay un caso que tiene solo audios, hay otro caso que tiene solo el video, y así lo fuimos estructurando, porque tú también tienes que pensar que en estos tiempos, cuando tú haces un proyecto multimedia, no lo puedes hacer muy largo. Todos consumimos internet, material en internet, y es súper rápido. O sea, no podemos hacer algo muy largo, entonces tenía que ser material que nosotros podemos editar de tal manera que la página tú la pudieras transitar y habitar de manera fluida y más rápida, porque aparte el material es muy denso. Entonces había que tener todas esas decisiones, todas esas aristas tenías que ver. Todas esas aristas tenías que ver, que funcionaran todas esas historias y que más o menos fluyeran rápido porque son tan densas que la idea nuestra es que tú llegues hasta el final, hasta la última historia. Entonces el orden tiene que ser muy delicado para que tú puedas transitar como espectador hasta el final de todo este material terrible. Oye, a mí me pareció súper impactante el caso del hogar de ancianos. Y cómo todos los trabajadores al final terminaron 2 y murieron 14 personas. ¿Cuál fue el caso que más le impactó? En el hogar de ancianos, o en En general. general, en general. En general, bueno, es que en general todo, porque si ves la historia de Pedro, Es pucha, complicado ser sí, objetivo. porque él, por ejemplo, tenía 2 hijos adolescentes, su mujer está destruida, fue ella la que se contagió, en el colegio se portaron pésimo con ella, no se pudieron despedir, nadie se podía despedirse, la soledad era terrible, entonces la historia es terrible, se fueron a vivir a su proyecto, a su casa en la playa, entonces si uno es más terrible que el otro, no lo sé. A mí me impactó mucho, pero la historia donde tenemos solo el video del funeral, pero lo que me impacta en ese video es cómo ella logró retratar ese dolor tan bien con ese video. Entonces uno ve ese video y ya no quiere ver nada más. Eso nos pasó al principio cuando vimos ese video. Nosotros teníamos que parar cierto tiempo porque trabajábamos en una historia y después parábamos un poco porque el desgaste emocional era muy fuerte. Aparte que todos estábamos pasando por los problemas de la pandemia, qué sé yo. Sí. Todos estábamos con un desgaste emocional.
aparte de, aparte de ponerse a trabajar en este tipo de proyectos en medio de todo este desgaste, te desgasta mucho más. El caso de Melinda, Y dale. lo podíamos contar con historias, se nos costó un montón. Nos costó un montón porque nos colgamos también de otros periodistas que estaban haciendo otras cosas y tratamos de entrar a otra historia. Al final tuvimos que empezar a escarbar un poco en ex compañeros de colegio, empezar a ir más allá para poder lograr entrar a la historia y que nos contaran cómo pasó, porque la gente tampoco no quiere hablar de esto. El caso de Melinda es impactante además porque te deja en evidencia cómo el uso de la tecnología era como un grito desesperado a, a poder conectarse con las familias, o sea, como a poder suplir esta ausencia finalmente. Entonces eso como que simplificaba todo al final, como esto de, porque ese video es una transmisión en vivo de Facebook. Claro. Para que toda su familia lo pudiera ver, entonces en el fondo ella se estaba como sacrificando también de que ella iba sola a este funeral de su mamá, y al mismo tiempo ella transmitía para que todos sus familiares que no podían ir, pudieran despedirse, todo a través de un teléfono. Y el caso de también de Roberto Aranguis, que también él vivía con su mamá, y se murieron como unos días de diferencia. Claro, eso es algo que me impactó harto igual, que hubieron muchas familias que murieron juntas. Madre, hijos, pareja. Y ellos además su historia te golpea más porque eran inseparables, entonces Mm, toda esta como metáfora al final de morir juntos, que se hace real, o sea, vivir juntos y morir juntos, casi como que no podían soportar estar separados, ¿no? mm. Oye, la necesidad de mostrar todo esto nace desde una conexión más sentimental, más cercana con algún familiar que ustedes tuvieron. No, nosotros no tuvimos afortunadamente pérdida, solo las separaciones de amigos y familiares que se fueron. O sea, prácticamente muchos de nuestros amigos se tuvieron que ir. Pero es nuestro trabajo, nosotros trabajamos en esto hace 20 años. Nosotros contamos historias, Mm, contamos historias del cotidiano de nosotros, que parten desde experiencias personales hacia experiencias comunitarias o públicas, y contamos también historias basadas en lo que está pasando, o sea, periodísticas, en nuestro trabajo. De hecho, nosotros tuvimos que, porque tampoco había mucho trabajo, nada, y armamos este proyecto con Cristóbal y tuvimos que postular un fondo entre medio, un fondo del Estado, del Ministerio de la Cultura. Y con ese fondo nosotros pudimos echar a andar el proyecto, porque en medio de una pandemia y toda esta crisis no podíamos financiar proyectos. Entonces hubo que, aparte de todo esto, postular un fondo. claro. Primero, hubo que postular, o sea, armar la idea que nos tomó, qué sé yo, los primeros meses de la pandemia, porque salíamos a cubrir, pero no, o sea, los dos tenemos fotografía y tenemos nuestros trabajos propios de la calle, lo que pasaba, que era nada, bancas vacías, ¿sí? Estuvimos parados mucho tiempo fuera de los hospitales, qué sé yo, y es que no podías entrar, no lo podías desarrollar más, no podías desarrollar más la visión, no podías desarrollar más la historia, no tenía como moverte a ti porque yo no podía entrar más. Y ahí fue cuando descubrimos que con los archivos lo podíamos hacer. Pero tuvimos que postular un fondo primero para poder financiarnos, esperar que saliera el fondo, todo esto dentro de la pandemia, y ahí echar a andar. ¿Ese fue el mayor impedimento? No, el mayor impedimento, o sea, el virus. Ese fue el primero. Claro, además. No podíamos salir porque ahí habría sido más fácil salir. Pero ese fue uno, y después que en general no tenemos cómo financiarnos, entonces siempre tenemos que postular en general fondo. Sobre todo si hay que meter tecnología, porque acá hay un equipo de trabajo. Hay Claro. diseñadores, directores de arte, diseñadores Ay, web. quedó fantástico. Hay un equipo atrás. Hay un equipo grande, hay un periodista, todo. Entonces también hay que tratar de pagar sueldos para que la máquina vaya andando de alguna manera. Una consulta, sí.
¿Nos podrías contar, por ejemplo, desde la primera idea, desde cuando se le ocurrió, por ejemplo, hasta el final del proyecto, tipo pasando por la recopilación de materiales, de historias? ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos? Nosotros empezamos a armar el proyecto, Cristóbal, yo creo que al tiro cuando partió la pandemia, me imagino que ponte tú que esto partió en marzo, acá en Chile partió en marzo del 2020, pues yo venía de vuelta a Chile, marzo del 2020 partió la pandemia, yo creo que en abril, o sea, empezamos a reportear, teníamos cada uno nuestro trabajo, qué sé yo, y, y ahí empezamos más o menos, sí, yo creo que abril, por ahí empezamos con la idea, empezamos a tirar ideas, o sea, a tener una lluvia de ideas, qué podemos hacer, aparte de salir cada uno a tomar fotos a todo vacío. Entonces, junto con cuando cayó la pandemia en Chile, justo ahí empezó a correr la idea. Y la terminamos, o sea, imagínate, lo estamos presentando ahora. Lo estamos presentando, hicimos la presentación oficial hace, ¿cuánto, Cristóbal? ¿Hace un mes? Más o menos, sí, así como... Y lanzamos la página oficialmente en junio, creo. Todo este tiempo llevamos trabajando en eso. Porque también está todo lento con la pandemia. Está todo más lento. Entonces, y nos demoramos mucho en, en encontrar la historia. Al estar encerrados por la pandemia nos costó muchísimo llegar a las casas, a que la gente nos quisiera pasar el material. Eso se hizo muy lento. Por eso nos demoramos mucho más. Bueno, aparte de postular un fondo, que eso generalmente toma unos cuantos meses en postularlo, que si uno se demora un mes en armar el proyecto, en estructurar el proyecto, postularlo, después esperar a que salga, esperar a que lleguen las lucas y empezar a trabajar. Claro. Y ustedes que, por ejemplo, que vieron de cerca como la pandemia, ¿qué esperan del futuro de esta y qué se imaginan ustedes que va a pasar como a futuro con la pandemia? Yo creo que la vamos a asimilar como todos los otros virus, a punta de vacunas nomás, me imagino que eso es lo que va a pasar. Y me imagino que por un problema de zoonosis, por seguir comiendo animales así a la mala, irán a haber más bichos, y eso es lo que yo creo que va a pasar. Es que somos muchos, ¿cachai? Mucha gente, imagínate ahora con la crisis que hay alimenticia y económica, ya empezáis a comerte todos los monos. O sea, yo viajo generalmente a la selva, tengo un proyecto allá en la selva, si se meten a mi página pueden ver, tengo un proyecto sobre consumo de animales en la selva. No consumo para mascotas solamente, sino que consumo diario, de todo tipo de bicharraco, y la zoonosis, que es la mezcla de los virus de humanos con animales, está pero ahí a pedir de boca, en la selva, en África, en Asia. En Asia comen de todo. Me imagino que irán saliendo cada vez más virus, me imagino, yo creo eso. Eso es lo que pronostican también. Siguiendo en la misma línea de esta gestión como de proyectos y de contar historias y buscar como distintas plataformas para generar audiencia y para poder en el fondo moverlo y hacer mediaciones. Yo hace muchos años inicié un proyecto sobre femicidio, el cual se expuso, había un libro y todo, pero estaba muy enfocado como en la memoria de lo que tiene que ver con el femicidio, o sea, desde los objetos personales, muy ligado a lo que estábamos hablando recién del proyecto del Habitat, y también como con los espacios. Y desde ahí automáticamente se me abrieron puertas de ir conociendo a distintas mujeres que habían sobrevivido a episodios severos de violencia intrafamiliar. Y para este proyecto trabajé en equipo con Ana Rodríguez, que es una periodista, y Emilia Duclos, que también es periodista y artista, para poder también dejar como un registro, una plataforma, un impreso estilo fanzine, que en el fondo pudiera dejar testimonio de 6 casos que están todos contados en manera de primera persona como monólogo, donde cada una de ellas cuenta lo que vivió y cuál es su historia en el fondo. Entonces la idea de lo que motiva también a muchas de estas mujeres a contar es que ellas creen que
en el fondo esto les puede servir a otras mujeres, en el fondo de que hay una salida. Por eso el proyecto también se llama así, que en el fondo se repetía en muchos casos que había otro lado de la situación que ya estaban viviendo, y eso se repetía mucho. Entonces, más que quizás contarles como yo a caso, les quiero dar como el contexto general y que después ustedes quizás puedan verla con más tiempo si es que no la han visto aún, pero la idea se repite un poco, o sea, más que nada estos dos proyectos ejemplifican un poco lo mismo, lo que hablaba Lale, o sea, tiene que ver con la difusión de ciertas historias que no tienen cabida también ni como tema, ni como tratamiento del tema en medios más masivos o tradicionales en el fondo. Y al hacerlos nosotros, como con trabajo en equipo, finalmente nosotros también podemos controlar esta línea editorial de las historias que se cuentan. Y siempre con esta idea de darle cierto protagonismo, cierto nivel de cooperación entre las personas y nosotros que ejecutamos el proyecto. Oye, Como disculpa, esto de lo colectivo, ¿no? ¿Mm? estos dos proyectos son de ambos, ¿cierto? No, O sea, de Cristóbal. claro, el mío con Ana Rodríguez y Emilia Duclos, pero en verdad siempre estamos trabajando juntos, en el fondo, como que Lale no está tan Ah, ya. metido en pero en el fondo siempre está como, Siempre hay como una discusión editorial al final. claro, Nosotros Ah, somos ok. súper partidarios del trabajo en equipo, lo mismo que en nuestros trabajos fotográficos, de la conversación con más gente. Felipe nos conoce, nos gusta hablar, pasarnos las maquetas, que alguien opine, y no solo gente que esté familiarizada con las comunicaciones, con la fotografía, con el cine, a gente, o civiles, como le decimos nosotros, también les preguntamos, a público en general, cuando estamos armando los proyectos, escuchamos mucho a la gente, nos sirve mucho pasarle los proyectos. Ah, ok. entonces la idea de esto también es como difundir finalmente temáticas que suelen estar ahí con otro tratamiento, pero que también se olvidan muy rápido en el fondo. Entonces, y eso es porque yo creo que ni siquiera se alcanza como a rascar la superficie de estas temáticas, estas problemáticas sociales que son tan fuertes también y que se repiten. En el fondo, de ninguna manera nosotros pensamos que al hacer estos proyectos estas cosas van a dejar de pasar, finalmente son un testimonio nomás, y que lata pensar así, pero al final es como el ciclo de la sociedad y del mundo en que vivimos también. Entonces, no tiene nada de activismo, eso es lo que quiero decir en el fondo, sino que es más bien desde nuestra disciplina aportar con un granito de arena de que exista cierta materialidad que pueda aportar al diálogo eventualmente. Y para mí era especialmente importante también mostrarles este proyecto a ustedes por el colegio, en el fondo, por el Instituto Nacional y lo que representan también, ¿no? Y era súper interesante en el fondo como hablarlo y planteárselo desde lo masculino también. Que eso es lo que también me parece muy interesante, a pesar de que, o sea, no tendría mucho sentido como están, o sea, sí lo tiene, pero en términos de acción, que la audiencia de este proyecto fueran solo mujeres. En el fondo eso es lo que quiero decir, sino que también se amplificara y que nosotros como hombres también pudiéramos como plantearnos también nuestra propia manera de desenvolvernos en términos de relaciones de pareja. En ese sentido, ¿qué sientes que representa el IN, el ¿Cómo? liceo? ¿Qué sientes que representa el liceo No, en lo ese digo más sentido? que nada porque es un liceo que tiene una tradición súper vasta, larga, y que representa mucho de lo que es lo masculino en el fondo, porque Claro. ha sido siempre un colegio de hombres, y todos sabemos más o menos lo que pasa cuando nos juntamos entre hombres. Entonces se perpetúan ciertas acciones y formas de pensar también, ¿no? Claro. Por muchas razones, por encajar, porque están muy arraigadas en nuestra sociedad, en nuestra cabeza, en nuestra masculinidad. Entonces, por lo tanto, claro, es como llevar este tipo de trabajos también que tienen, que Otro pudieran tener enfoque. cierto enfoque de género en el fondo, no deja de ser interesante ver qué es lo que provoca también en ciertos entornos, en el fondo, donde hay como una masculinidad predominante. Mm. Oye, ¿cómo fue el proceso de búsqueda de estos casos?
El trabajo, bueno, como yo les contaba al principio, era básicamente contactar familiares de víctimas de femicidio, pero a partir de eso mismo, al yo contactar ONGs o fundaciones, la unidad de violencia intrafamiliar de Fiscalía, por ejemplo, es inevitable que igual uno se va a ir encontrando con historias de mujeres que lograron sobrevivir y que además tienen ciertas iniciativas, por ejemplo, como Luisa, que empezó como a formar grupos de mujeres como para salir a hacer trekking, por ejemplo, como una forma de capear estas como experiencias de violencia al final. Porque eso fue lo que le ayudó a ella. Entonces era un poco inevitable como sentir que faltaba esa arista del proyecto levemente más positiva, porque las historias son terribles igual, pero en el fondo cada una de estas 6 historias son mujeres que en el fondo tienen como la convicción de que ellas ya lo han superado y que pueden ayudar a otras a través de contar su historia. Entonces ellas pretenden contar su historia lo que más puedan también. Ellas no se sienten que se están revictimizando, sino que sienten que se están parando enfrente a algo que ya superaron. Entonces ese proceso al final también fue súper orgánico. Y después, junto al trabajo con Ana Rodríguez y con Emilia, ya también activaron sus redes y por ahí también llegamos a otra cantidad de historias y luego editamos y decidimos darle a estas 6 historias este espacio. Mm. ¿Y qué buscan con esto? Como me habías dicho, mencionando lo del liceo, quizá un proceso de reconstrucción, no solamente masculino, quizás femenino también, o de la sociedad en general. Bueno, o sea, principalmente masculino, pero yo pienso que no basta hacer un proyecto fotográfico o de arte o multimedia como para cambiar las cosas. Yo creo que es simplemente una herramienta que puede estar disponible para generar otros cambios o que la gente que realmente puede generar cambios importantes lo tengan como herramienta. Yo no sé si espero algo en específico, lo que sí espero es que quizás gente así se interese y que lo pueda leer, o sea, que pueda leer los textos de Ana y de Emilia, que pueda ver las fotos y que, chuta, si te parás y te quedas mirando a la ventana 3 minutos pensando, chuta, ¿qué es lo que represento? O sea, cómo soy yo realmente como hombre? ¿O cómo me comporto? ¿O qué cosas podría cambiar? Eh, ¿O qué me pasa a mí cuando veo estas noticias, por ejemplo? No sé si los hombres, ¿qué es lo que piensan? Entonces, yo generalmente no espero mucho más que quizás que se gatillen ciertas conversaciones, en el fondo como esta que estamos teniendo ahora. ¿Sabes? Esto para mí es como, y para nosotros, en cualquiera de nuestros, no solo este proyecto, o sea, en general, lo del COVID es lo mismo, el trabajo de Periferia con poblaciones de Santiago es lo mismo, o sea, Lale en ningún momento esperó que no haya más armas ni pasta base, y yo no voy a esperar que no haya más femicidas en el fondo por hacer este proyecto, pero sí creo que es necesario dejar un documento y una forma de opinar desde las disciplinas que nosotros practicamos en el fondo. Es como dejar ahí como es un acto político finalmente también. Y generar puentes. La idea es generar puentes como esto que estamos haciendo ahora. Puentes con ustedes, ¿cachai? Puentes de conversación, como dice Cristóbal. Nuestro trabajo, eso es lo que pretende, ¿cachai? Contar una historia y generar puentes para que podamos discutirlo. Y así nosotros nos vamos sumando como un engranaje a otros colegas que están haciendo otros proyectos, otros hacen un libro, otros harán una canción, y así vamos generando una serie de puentes donde nos comunicamos. Exactamente. Además sería muy, Y muy, muy rudo pensar de que a la gente no le interesan estas problemáticas. O sea, imagínate si nadie de ninguna de las disciplinas abarcara estos temas, por ejemplo, o que no se hablara de estos temas y que simplemente pasaran, y que claro, pasaran al olvido, o sea, que ni siquiera nadie quisiera reflexionar. O sea, qué triste sería en el fondo como no interesarnos en el otro de alguna forma. Como esa importancia de escucharnos también, yo creo. Y esto yo creo que, como dice Lale, son esos puentes que permiten eso, o sea, que permiten no solo una conversación, sino también una escucha. mm. ¿Y piensan que ha habido algún cambio no solamente estructural, sino que cultural? Yo lo veo difícil, está difícil. Sí, yo también no veo mucho.
un poquito, se avanza en la conversación, Mm. se avanza en la conversación. Por ejemplo, en este proyecto a Cristóbal hay gente que le pregunta que por qué no exponer a lo mejor en vez de exponer, por qué expone a las víctimas, por ejemplo, o en el proyecto anterior, que son las historias de femicidio, por qué expone a las víctimas y no al victimario, y tú hablas con las mismas familiares y ellos no querrían que pasara eso. Entonces es bueno generar estas conversaciones para entender eso. O también las sobrevivientes, ellas quieren estar porque ellas se muestran fuertes, que lucharon y que están saliendo adelante y que no tengo por qué esconderme. Yo no tengo por qué tener vergüenza, entonces yo quiero participar de este proyecto, ¿me entiendes? Entonces Cristóbal al llegar ahí, fabrica este puente en donde ellas pueden contar su historia y llegar a ti, por ejemplo, hoy día. La mayoría de los que trabajan en comunicaciones pensarían en, pero ¿qué? ¿A quién van a llegar estos dos? Están llegando solamente un par de alumnos, y ese es el punto, que de uno a uno nosotros vamos construyendo un relato y nos vamos comunicando, ¿cachai? Claro. Entonces te lo contamos a ti, lo hablamos con Felipe, tú a lo mejor mañana se lo cuenta a alguien más, ven la página, y así vamos armando una red de comunicación y vamos avanzando como sociedad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Claro, Exactamente. me imagino que para Pero- cualquier artista siempre hay un sueño. Claro, pero sobre todo en estos tiempos en que la información corre tan rápido, ¿cachai? Tenía un vertedero visual de imágenes que pasan para arriba, para abajo, y consumimos información muy rápido, Oye, muy rápido. Para nosotros está muy difícil poder entrar en esta como carretera de información y colocar nuestra historia y sentarnos todos tranquilos a entender, ¿cachai? Por eso te hablaba de la empatía en el otro proyecto, aquí es lo mismo, porque ya no nos sentamos a mirar, estamos consumiendo mucha información, mucha información. Yo creo que lo que se viene y la discusión que se viene es todo lo contrario, es frenar y empezar a mirar con más calma nuestro entorno. Y nosotros creemos que este tipo de proyectos permiten eso, mirar con más calma el entorno y qué es lo que está pasando. con respecto al flujo rápido de la información que tú estabas hablando, ¿qué opinan, por ejemplo, de la manera en que los matinales, digamos, y las noticias, como que de forma muy superficial repasan los femicidios, digamos? Porque muestran, no sé, imágenes muchas veces como de forma más como de tendencia, como de polémica. Es que justamente por eso es importante trabajar otras narrativas, porque finalmente, o sea, tú ya lo explicaste bien, o sea, la forma que trata la televisión es esa. O sea, es súper invasiva, súper extractivista, por decirlo de una forma que está tan de moda esa palabra. Pero es así, por lo tanto, por eso es súper importante que podamos aportar con otro tipo de narrativas que son más pausadas, en el fondo, y que van contrarias a este flujo de información desenfrenado que estamos viviendo. Y una cosa que también quería, que me quedó dando vuelta, y que tiene que ver con esto mismo, de que por qué a mí me parecía interesante hablarlo con ustedes, pero también otras cosas que yo he realizado con este mismo tipo de proyectos, que tiene que ver con, por ejemplo, el otro proyecto lo llevé a la área de violencia intrafamiliar de Fiscalía. Entonces, desde que se gestan los proyectos, además de hacer el libro, sacar la página web, generar estas narrativas, ir en contra de otras cosas, de otras formas de contar, que son más rápidas, pasando hasta la mediación en el fondo. Tenemos que hacer como casi toda la pega en el fondo, llegar hasta ese final. Y yo creo que nos tocó, y esa es parte de también como hacer esa lucha contra ese tipo de formas de contar en el fondo, que son tan brutales también. ¿Y ahora creen que el diálogo será más fácil? Que no existen cuarentenas, que ya no se ocupa mascarilla. De una forma estamos más libres de la pandemia. Nos Pero podemos ver mucho más cerca. más agotado anímicamente. Claro. En general más agotado anímicamente. No lo sé. Yo estoy más pesimista porque hay una cuestión social y política que está un poco más afectada. Estamos todos preocupados de los problemas sociales y económicos, entonces eso repercute inmediatamente en temáticas como el femicidio, pues. Pasan a segundo plano. No es un buen escenario.
para casi nada un buen escenario en este momento. Todavía estamos en pandemia, hay una crisis social, económica, el mundo se está moviendo, entonces está complejo ahora para este tipo de temas, ¿cachai? Está difícil para los avances, pero vamos a ver qué pasa, a ver cómo se mueven las cosas ahora adelante en el mundo, hay que tener un poco de paciencia y ver, a ver si podemos ir avanzando como sociedad para vivir mejor. Claro. Y dejar la herramienta ahí para quien la necesite. Es que eso es justamente eso. Es una parte de un todo que es totalmente inmenso, en el fondo. Y yo creo que eso es lo importante, como dejar eso ahí sobre la mesa y ver ahí a quién a quién le puede interesar finalmente y ver qué se hace. Oigan, ¿y a ustedes les interesa llegar a algún público específico? Me imagino que deben tener quizá alguna preferencia subjetiva. Eh, la verdad que, claro, público joven sería lo más, no sé si lo más ideal, o sea, en general, a donde más pueda llegar, más que específico, que llegue a más. Yo creo que ese es nuestro interés, sobre todo en estos tiempos, que pareciera que con redes uno llega a más gente, pero en el fondo, como te decía, donde es tanto el consumo tan rápido, parece Se que diluye estamos todo. llegando a menos, Mm. a que haya comprensión del proyecto. Entonces lo ideal sería que llegue a más, y claro, el público joven, si son los jóvenes, son ustedes los que ya están a cargo. Nosotros aquí ya estamos listos para el término de palo ya, pues. No creo que Estamos listos tanto, pero tenemos que jubilarnos ya. Son ustedes los que tienen que entrar aquí a controlar la situación ahora. Lueguito. Yo creo que además eso que se habla, o sea, claro, siempre va a ser como la mayor cantidad de gente, pero también, claro, si bien hay cierto como público objetivo, yo creo que el público objetivo va a depender de los momentos. O sea, hay momentos como para esto mismo, como para hablar con ustedes, o hay un momento en que quizás es más relevante y pertinente hablar con una organización. Entonces, como que la facilidad del proyecto de moldearse también a distintas audiencias es lo importante y el poder que tiene también a lo mejor estas como herramientas de comunicación. O sea, que hay distintos momentos para distintas audiencias, pero siempre, claro, el deseo siempre es que ojalá sea la mayor cantidad de gente posible que pueda como sentirse identificada también con lo que uno hace. mm, para eso estamos, para construir el futuro. Oye, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya porque estamos como en la hora. No sé si Me tienen están alguna echando pregunta aquí. más. Qué pena con usted, me dijeron aquí ya. Corta en Colombia. Claro. Oye, bueno, para cerrar ya, la idea, bueno, muchas gracias por supuesto a los autores, a los hermanos Olivares, grandes fotógrafos, como he dicho, que tuvieron que ponerse creativos, como todos los fotógrafos que no podían salir en el minuto de la pandemia y que generaron estos proyectos, ¿cierto? Que para poder seguir creando y pudiendo visibilizar sus temáticas. En general, lo que hacen acá y lo que han hecho con otros proyectos es visibilizar tragedias, ¿cierto? Tanto como el museo como ese museo que le llaman de la tragedia, el COVID, y el proyecto al otro lado, que es el de los femicidios, que ya Cristóbal había trabajado a través de una publicación y que ahora me imagino que por la pandemia lo intentaste, trasladaste a lo que es la web, ¿cierto? Como hacerlo más Sí, multimedia, mostrarlo de otra manera, ya que sí, tenía los videos, me imagino, y todo eso. tiene Así mucho de que, eso. claro, y lo importante también es que finalmente, si bien es importante pensar en un público que visibilice, ¿cierto? Donde se visibilice los proyectos y donde generen esas conversaciones, ¿cierto? Que les interesa abordar de estas tragedias invisibilizadas de alguna manera, de personas con nombre y apellido, es también el poder crear, el poder seguir creando, el poder seguir creando y poder seguir desarrollando su labor fotográfica ahora, como dije, y producto de la pandemia, a través del formato web que permite lo multimedia.
Así que responde un poco también a la incansable necesidad de crear del fotógrafo. También, así que yo creo que eso es súper importante. Y nada, pues bueno, y agradecerle a los estudiantes, a Rodolfo Lira y a Moisés Díaz por su tiempo, por interesarse en ser parte de estos proyectos de los estudiantes preguntan, de estar conversando con artistas, con científicos. Y la idea es que sigamos en esta senda, así que nada, pues, muchas gracias a todos por participar Sí, muchas gracias. esto va a quedar grabado, como dije, y va a ser visto por más de los dos alumnos que están entrevistando, de los dos estudiantes, sino que más bien de poder abrirlo también no solo a los estudiantes del Instituto Nacional, las y los estudiantes, sino que también a otros colegios. Sí. Muchas Oye, gracias Cristóbal y Ale, muchas gracias igual por compartir todo esto. Y pucha, hay que ser positivos nomás, pues al menos con esa positividad joven, esa Sí. ingenuidad que nos queda al menos, hasta Sí. que no nos golpee tan fuerte la realidad. Todo esto que Sí. nos muestran esas mujeres valientes nos demuestra que sí hay gente que a pesar de todas las adversidades sigue ahí y que sí Ujú. se puede construir algo mejor. Ujú. Muchas gracias. Gracias, muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Estamos muy contentos de haber podido conversar con ustedes. Muy felices. Igual. Sí, muy felices, de verdad. Muchas gracias, Rodolfo y Moisés. Muchas gracias. Ustedes. Ya, Un chicos. abrazo grande, Un nos gusto. vemos. Nos vemos Que pronto, estén ojalá. bien. Necesiten, nos pueden mandar un mail si necesitan algo. Sí, sí. Si quieren Sí, porfa. conversar o algo, Ya, estamos ahí a bacán. disposición. Muchas gracias. Y gracias, Gracias a Felipe. ustedes. Gracias, Felipe, por Gracias, Felipe. conectarnos. Muchas chao. gracias. Chao, chao.